Estudiantes, ahora nos vamos a ir para Europa, nos vamos acercando al nacimiento de Cristo y vamos a ver dos sociedades muy importantes, Grecia y Roma. Por eso es que la Edad Antigua tiene que ver en gran medida con ese esplendor greco-romano que se rompe con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476, y ahí comienza la edad Media. Eso lo van a ver el año que viene. Pero el esplendor de esas sociedades greco-romanas en la Edad Media va a desaparecer. Desaparece. Hay una influencia muy importante de la iglesia, del dogmatismo de la iglesia, y lamentablemente del 476 a la otra caída del Imperio Romano de Oriente en 1453, la Edad Media es como una etapa oscura. ¿Qué va a suceder con la caída del Imperio Romano de Oriente? Comienza la Edad Moderna. Y ahí, en ese momento, aparece el Renacimiento. Renace algunas ciudades del norte de Italia, y florece, por eso el Renacimiento, todo ese esplendor greco-romano de la Edad Antigua. Algunos cientistas sostienen entonces que la continuidad de ese esplendor de la Edad Antigua, de Grecia y Roma, desaparece en la Edad Media y reaparece en la Edad Moderna. Muy bien, entonces vamos a Grecia y a Roma. Siglo IX, en el 800 y pico, antes de Cristo, los griegos se consolidan. Es la Grecia arcaica, después viene la Grecia clásica, con un esplendor muy importante, y después la helenística. Pero vamos a analizar el espacio, el espacio donde se desarrolló las polis griegas. Tres Grecias. Grecia continental. Acá está Atenas, una de las polis, ciudades-estados muy importantes. La Grecia peninsular, la península del Peloponeso. Acá, en esta zona está Esparta, otra ciudad que va a rivalizar con Atenas, ciudad-estado. Y después está la Grecia insular, las islas del mar Egeo. Continental, peninsular e insular. Al norte de Grecia está Macedonia, llamados helenos, sus habitantes, que van hasta tener una expansión sobre las otras polis griegas, y va a conformar la Grecia helenística y conformar el imperio de Alejandro Magno. Ciudades-estado, las polis, tenían autonomía cada ciudad. Si bien eran considerados griegos, cada ciudad tenía su autonomía. Entonces va a tener diferentes formas de organización política y social. Es importante resaltar la sociedad. ¿Por qué? Miren, en la dictadura muchos docentes fueron perseguidos, fueron torturados, desaparecidos, ¿no? Porque no podían hablar de la realidad. Entonces, ¿qué hacían los docentes muy valientes, ¿no? Para poder hablar de la realidad sin correr tanto peligro, porque igualmente corrían peligro. Hablaban de las dos polis griegas más importantes, Atenas y Esparta. Atenas, en el siglo V, llega a su máximo esplendor, toda esa belleza que quedó, y la idiosincrasia del ser humano, ¿no? Todo ese arte en todo sentido, ¿no? Arquitectónico, cultural, de los griegos, se da más que nada en Atenas. Y en el siglo V a.C., en el siglo de Pericles, la política era muy importante, y ahí comienza el gran esplendor. Pericles decía que aquel ciudadano que no participaba, se reunían en las plazas, y la participación era muy importante. Ustedes tienen que pensar que la participación permite tener sociedades
con mayores derechos, y es muy importante que eso lo tengan presente. Bueno, Pericles decía que el que no participaba era un tonto. Y por eso, por un lado, por Atenas. Entonces, los docentes hacían hincapié en esa belleza que había dejado esa ciudad-estado griega, Atenas. Y por el otro lado, Esparta, una sociedad altamente belicosa, que a los chicos se los preparaban desde edades muy tempranas para la guerra. Es decir, que eran sociedades muy, pero muy, muy guerreras, muy belicosas. Pero el esplendor de los griegos se da en Atenas. Entonces, los docentes hablaban de eso, de la participación política, la ciudadanía, la importancia de la ciudadanía en Atenas y la belicosidad, la sociedad altamente militarizada en Esparta. Ambas polis después se enfrentan, Esparta vence a Grecia, pero bueno, nada, son muchos años de luchas y queda debilitada y posteriormente fueron conquistadas por otras sociedades. Si bien en Atenas la participación era muy importante y todo ese esplendor griego quedó hasta nuestros días, también hay que decir que Grecia y también Roma fueron sociedades altamente esclavistas. Ya si bien en la Mesopotamia asiática, en Asia, ¿no? En Egipto, había esclavos, no era la magnitud que tuvo esas dos sociedades, los griegos y los romanos. Pero bueno, importante de comprender estas dos polis griegas y la importancia de la participación, de la ciudadanía. Más participamos, más ciudadanía. Y con más ciudadanía tenemos más derechos. Y con más derechos tenemos sociedades mejores. Eso por un lado. Y ahora vamos a Roma. ¿Dónde está Roma? Perdón. Les hablé de Alejandro Magno, ¿no? Que es la última etapa, la etapa helenística, en donde va a tener una expansión no solo para Occidente, sino también más que nada para Oriente. Y ahora vamos a Roma. 600 aproximadamente se conforma la monarquía en esta península itálica. Y acá tenemos a Roma. Bueno, Roma tiene tres etapas. La etapa monárquica, la república, en donde aparece el Senado, ¿no? Y por último el imperio, ¿no? En donde ese imperio se dividió en Occidente y en Oriente, ¿no? Y que la caída de ambos imperios marcaron hechos significativos como quiebres en ese proceso, ¿no? Y les expliqué un poquito la edad antigua, cae con la caída del Imperio Romano de Occidente, y viene la Edad Media, y después la Edad Media cae con la caída del Imperio Romano de Oriente. Muy importante esas dos caídas, marcan hechos significativos dentro del proceso de la historia principalmente europea y también de Asia. ¿Qué tenemos que resaltar de los romanos? En principio, perdón, si ustedes llegan a ir a Europa, en toda Europa hay obras muy importantes de los romanos. Fueron unos genios, decían genios prácticos. Entonces van a ver puentes, oleoductos, es decir, donde transportaban agua, pero obras muy, muy faraónicas, muy, muy importantes. Es más, siempre cuando hay un edificio que se empieza a excavar, siempre algo encuentran de los romanos. Los romanos tuvieron una expansión muy importante y fueron grandes ingenieros de obras en toda Europa. Pero hay que remarcar algo muy importante de los romanos, que es lo social. En lo social, la sociedad se dividía en patricios
y plebeyos. Los patricios eran los que tenían derechos, los que tenían tierras, y los plebeyos, la plebe, era el llano, el pueblo. Todavía en la actualidad se le dicen a las familias que tienen muchas tierras en Argentina, las familias patricias, y la plebe sería el pueblo. ¿Qué hicieron los plebeyos? Los plebeyos constantemente lucharon para lograr derechos. Y lucharon y lucharon y lograron muchos derechos. Y eso es importante de entender. De la lucha del pueblo, cómo consigue derechos. Eso es fundamental. Por eso me atreví a analizar en especial Grecia y Roma, más que nada desde lo social. Les vuelvo a repetir, ambas sociedades altamente esclavistas dejan una impronta muy importante en la historia. Esa sociedad greco-romana va a romperse con la Edad Media, con la caída del Imperio Romano de Occidente, cae Roma. Viene una etapa oscura, la Edad Media, en donde ustedes van a ver el año que viene, por ejemplo, el feudalismo, los feudos, desaparece la vida en las ciudades, hay muchas invasiones en toda Europa. Y por último, de esa edad viene una peste, la peste bubónica, la peste negra del siglo XIV, que pone en cierta medida en jaque a los señores feudales, a los nobles, ¿no? Y comienza a fortalecerse el poder del rey, y ahí cae el Imperio Romano de Oriente, cae Constantinopla, hoy actual Estambul en Turquía, y ahí comienza de vuelta al poder de los estados con monarquías absolutas, y ahí aparece de vuelta el esplendor greco-romano en el norte de Italia. Eso hay que tener en cuenta los procesos, es fundamental los procesos y los tiempos, y el tiempo y el espacio.